Atención oyentes. Desde los estudios centrales de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, irrumpe en sus hogares, desde el púlpito, la palabra que transforma vidas. Bajo la conducción del pastor y evangelista José Barito, director del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela. Prepárese para un mensaje contundente sobre la verdad bíblica presente que sacudirá su espíritu y renovará su fe. El momento de la revelación ha llegado. Permanezca con nosotros. Un saludo cordial a toda nuestra audiencia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Valoramos, como lo hacemos de costumbre y profundamente, su sintonía en el espacio que nos brindan día a día. Siendo nuestro principal fundamento darle toda la gloria y el reconocimiento a Dios en su plenitud por su guía e inspiración en los temas que a diario compartimos con todos ustedes. Siempre es un privilegio. Sin más preámbulos, entremos de lleno a nuestra temática de hoy. Señores, el tema que les traigo hoy lo hemos titulado 40 años en el desierto. Sí, 40 años en el desierto. Esto, bueno, vamos a verlo desde la óptica del tipo y el antitipo. Es una historia que se repite. Los 40 años en el desierto se repiten. Y quiero, como siempre lo hago, siempre utilizo un texto importante para aperturar todo tema. Y este tema lo voy a iniciar hablando sobre el texto que está en Primera de Corintios capítulo 10, del 1 en adelante, donde dice: no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros hoy y están escritas para amonestarnos a nosotros. Caramba, ese texto es, bueno, es lo que debiera ser un espejo de ver eso allí con lo que hoy estamos viviendo y hacia dónde vamos y en el camino que estamos andando. Así que ponga la atención porque lo que pasó allá se va a repetir y se está repitiendo ahorita. Y lo voy a hacer a través de una introducción. Sí, estoy cansado porque son las 5 para las 12 de la noche y estas son las horas que puedo tomar para poder predicar, para poder anunciar por la radio, porque en el día tenemos un compromiso con la escuela en África y nos lleva bastante tiempo eso. Entonces, hagamos una introducción. Esta es la historia que no queremos repetir. Por eso es que es necesario que ustedes tomen el oído, pues pongan el oído y toda la atención para que nos veamos en ese espejo. Hermanos y hermanas, hay una verdad, sí, hay una verdad que el pueblo de Dios necesita escuchar hoy más que nunca. No es una verdad cómoda, no. No es un mensaje que acaricie el oído, no lo es, pero es un mensaje de amor. El amor de un padre que ve a su pueblo perdido en el desierto y clama: basta, es tiempo de avanzar. Ese es el mensaje. Entonces, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, como toda la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, escribió palabras que deberían sacudirnos hasta lo más profundo de nuestras almas. Él dijo allá en la primera epístola que escribió a los Corintios, en el capítulo 10, versos del 1 al 11, dijo: no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto.
Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros y fueron escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han llegado. Para quienes en los fines de los siglos han llegado. Nosotros hemos llegado al fin del mundo. Entonces lo oyeron. Fueron escritas para amonestarnos a nosotros, no solo para los israelitas del desierto. No, ellos escribieron con su testimonio, se escribió lo del testimonio de ellos para nosotros, no solo para la iglesia primitiva, no, lo que vivimos en los fines de los siglos. Entonces, el Israel antiguo y el Israel espiritual son dos movimientos paralelos, son dos historias que se corresponden punto por punto, así como tipo y antitipo, o sea, es decir, sombra y realidad. Y si no aprendemos de la historia del primero, estaremos condenados a repetirla, señores. Sí. Entonces la pregunta que Dios nos hace hoy no es académica ni es teológica, es existencial. Pregunta él, ¿serás tú parte de los que caen en el desierto o de los que entran en la tierra prometida? Esa es la pregunta. Porque Dios no envió este mensaje para condenarnos, sino para limpiarnos, para librarnos, como declaró el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, en el nombre del Señor, dijo en el capítulo 33, dijo, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Así que vuélvanse, dijo, vuélvanse de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Eso es bastante tremendo hacer ese texto. Miren, el paralelismo es perfecto. Son dos éxodos que nos dan una sola lección. Pero hay un Dios que salva y ese mismo Dios es el que nos conduce. Las decisiones las tomamos nosotros en ese camino. Si nos desviamos, Dios no puede hacer nada. Él te está ahí llamando. El libro de Éxodo no es solo historia antigua, es la partitura de la sinfonía que Dios está tocando hoy. Y entonces cada nota del pasado tiene su correspondiente nota para el presente. Cada experiencia del Israel literal encuentra su eco en el Israel espiritual. Todo comenzó con la liberación de Egipto, la esclavitud más terrible que un pueblo haya conocido. 400 años de cadena, de látigo, de adobe bajo el ardiente sol. Y entonces Dios intervino, tuvo que intervenir. Entonces, ¿dónde vemos eso? Éxodo capítulo 3, verso del 7 en adelante, dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Eso lo registra Éxodo capítulo 3. Entonces, ese Dios que vio la aflicción de Israel en Egipto es el mismo Dios que ve la esclavitud del hombre moderno bajo el pecado del día de hoy. La misma mano poderosa que partió el mar rojo en la que hoy es la misma que hoy puede romper las cadenas de la adicción, del orgullo, de la indiferencia espiritual. Sí. Y lo registra Isaías magistralmente en el capítulo 51. Dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despierta como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. Y pregunta a Isaías, ¿no eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Solo pregunta Isaías. Y entonces yo digo, gloria a Dios. Sí, el mismo Dios que obró milagros en el Éxodo, pues no les quede la menor duda que puede obrar maravillas hoy y por la eternidad. Porque el Dios es poderoso, es omnipotente, omnipresente, omnisapiente.
El problema nunca ha sido la capacidad de Dios. El problema de ayer y de hoy ha sido la incredulidad de su pueblo. Eso es todo. La rebeldía, el orgullo. Eso ha sido el problema. Entonces, ese camino por donde se condujo Israel era un camino corto que se convirtió en 40 años. Sí. Y aquí está la lección más sobrecogedora de todo ese relato. Miren, el viaje de Egipto a Canaán no era largo, no. Era menos de 400 kilómetros. Claro, caminando se podía recorrer en menos de un mes, menos de 30 días. Dios tenía un plan perfecto para llevar a su pueblo directo a la tierra prometida. Pero siempre un pero. ¿Por qué siempre hay un pero? Sí, hubo un desvío. No fue por capricho divino, fue porque el pueblo no estaba listo ni preparado para asumir ese reto. No estaba. Por eso solo lo registra Éxodo capítulo 13. Dice que, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto, sino que Dios llevó al pueblo por el camino del desierto del Mar Rojo. Dios eterno. Después de 2 años de milagros que estuvieron viendo los israelitas en el desierto, de maná, de la columna de fuego y de nube que los acompañaba día y noche, de la exposición más tremenda que vieron cuando se entregó la ley en el Sinaí, de la construcción del santuario, pues llegaron al borde mismo de la tierra prometida. ¿A dónde llegaron? A Cades Barnea. ¿A dónde es eso? A las puertas de Canaán. Estaban ahí cerquita de entrar a Canaán. Y entonces ahí Dios les dijo, ya es tiempo, entren. Les dijo el Señor. Y en ese momento crucial, su fe, la fe del pueblo, colapsó. Siempre, compañeros, siempre. Esto es un problema. Por eso se levantan 2 espías del pueblo, ¿no? Ante esa crisis que se presentó ahí con la fe. Sí, Moisés envió 2 espías a reconocer la tierra, ¿no? A reconocerla. Un reconocimiento, ¿no? Sí, un espía por cada tribu, 12 tribus. 40 días después que los espías salieron, ya regresaron a los 40 días. Regresaron con el informe. Qué tremendo. Regresaron con el informe, sí. Los frutos de la tierra eran espléndidos. Fíjense que un solo racimo de uvas, dice la escritura, que debían cargarlo ellos entre 2 hombres. La tierra era exactamente lo que Dios había prometido. Sí, claro, era Dios. Pero, siempre un pero. 10 de los 12 espías miraron a los gigantes de esa tierra y olvidaron al Dios de los gigantes. Qué tremendo, ¿no? Sí, el libro de Números lo registra. Para el capítulo 13 dice Números. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. La tierra que recorrimos y exploramos es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, y éramos nosotros, a nuestros ojos, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Qué imagen tan reveladora, ¿no? Se veían a sí mismos ellos como langostas, no como hijos del Dios del universo, no como los portadores del pacto eterno. Se veían era como langostas. Ese es el poder devastador de la incredulidad. ¿Qué hace el poder devastador de la incredulidad? Nos hace olvidar quiénes somos y de quién somos. Pero hay una excepción, no todo estaba perdido. Habían 2 personajes de esos espías que fueron allá, que vieron diferente. Y esos fueron Caleb y Josué.
Caleb y Josué. Josué era el primer comandante del ejército de Moisés. Caleb y Josué miraron los mismos gigantes, la misma tierra, los mismos desafíos y llegaron a una conclusión completamente opuesta. Tiene la conclusión de ellos. Lo registra Números igual, pero un capítulo más adelante, en el 14. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, ¿quién? Josué y Caleb. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Así lo dijeron. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo que es de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, así que no le teman. ¿Ven la diferencia entre los 10 espías con Caleb y Josué? No estaban en la inteligencia, ni en la valentía natural, ni en el tamaño de sus músculos. Eran parados en donde pusieron sus ojos. Los 10 miraron a los gigantes, mientras que todos estaban mirando al Dios de las alturas. Entonces, la fe no niega la realidad de los gigantes, por supuesto que no, pero la fe declara que el Dios que está con nosotros es más grande que cualquier gigante. Por eso dice Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí. Y aquí de inmediato vino la rebelión en Cades-Barnea y por supuesto de la rebelión vinieron las consecuencias. Sí. Un llanto que Dios oyó. Sí. Cuando el pueblo oyó el informe de los 10 espías, el pueblo hicieron algo que revela la profundidad de su incredulidad. No oraron, no ayunaron, no buscaron a Dios, simplemente lloraron. Pero no lágrimas de arrepentimiento, sino de desesperación y de rebelión. Números en el mismo capítulo 14 lo registra. Entonces, toda la congregación levantó la voz y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, todos, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, siendo nuestras mujeres y nuestros niños por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Increíble esa declaración de esta gente. Estos niños querían volver a Egipto. ¿A dónde? A la esclavitud, a los látigos, al adobe, en medio de un sol inclemente. Preferían la miseria conocida pues a la bendición que requería fe. Y eso es exactamente lo que la incredulidad hace. Hace que la esclavitud del pasado parezca mejor que la libertad que Dios ofrece. Y por supuesto, Dios lo escuchó todo. Y su respuesta vino con palabras que hacen temblar. Que hacen temblar. El mismo capítulo de Números 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Santísimo Dios. Por eso fue que entonces Moisés tuvo que interceder. Eso fue igual un cuadro como lo que pasó en el Calvario. Sí, en ese momento terrible Moisés hizo algo extraordinario. Se interpuso entre la ira de Dios y el pecado del pueblo. Se plantó como intercesor y su intercesión es una de las más poderosas de toda la Escritura. Ese mismo libro de Números capítulo 14 dice que Moisés le dijo al Señor, lo oirán luego los egipcios y dirán a los habitantes de esta tierra, ahora pues yo te ruego, Señor, que sea magnificado el poder del Señor. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí.
Moisés tremendo, ¿no? Moisés era una sombra del gran intercesor que estaba por venir. Cristo en el Calvario se interpuso entre la humanidad pecadora y la justicia divina. Ese acto de amor absoluto es el fundamento de toda esperanza. Por eso Hebreos capítulo 7 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Sí, señores, Dios perdonó al pueblo, pero no sin consecuencias, porque toda rebelión trae consecuencias. El perdón no elimina siempre las consecuencias naturales de la rebelión. Israel fue perdonado, pero no pudo entrar a la Canaán que se esperaba entrar. Esa generación no pudo. Y entonces vino la sentencia, 40 años en el desierto. Esa fue la sentencia. La sentencia fue solemne y proporcional, es decir, 1 año por cada día que los espías habían estado explorando la tierra. Ellos tuvieron 40 días y el Señor le dijo, bueno, ahora 40 años. Y eso lo registra Números 14:32. En cuanto a ustedes, sus cuerpos caerán en este desierto. Sus hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y cargarán con sus rebeldías hasta que sus cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días que emprendieron el reconocer la tierra, pues cargarán con sus iniquidades 40 años, 1 año por cada día. Caramba, 40 años. Una generación entera. Los mismos hombres que habían visto las plagas de Egipto, que habían cruzado el Mar Rojo en seco, que habían comido maná del cielo, que habían visto la gloria de Dios en el Sinaí, señores, pues morirían en el desierto sin ver la tierra prometida. ¿Ustedes creen que Dios es una mantequilla? Como solemos decir en el pueblo. No, señores, con Dios no se juega. Entonces, ¿cuál fue su pecado fundamental? Bueno, el escritor de Hebreos, Pablo, lo resume con una sola palabra devastadora. Sí. Dice en Hebreos capítulo 3, y con quienes estuvo él disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Incredulidad, la palabra que hay que subrayar allí. Sí, señores, la incredulidad no es solo una debilidad intelectual, es pecado. Es el rechazo de la palabra de Dios, es preferir nuestra visión limitada sobre la visión infinita del Todopoderoso. Por eso Hebreos capítulo 4 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Entonces, todo eso que hemos visto allí, distinguidos oyentes, fue exactamente lo que pasó, o el Cades Barnea del movimiento adventista allá en Minneapolis en el año 1888. La misma situación, la incredulidad. Las señales que anunciaban la hora. Sí, los hermanos de ese movimiento adventista en Minneapolis cayeron en la misma situación. Distinguidos oyentes, miren, lo que le sucedió al Israel literal en Cades Barnea, le sucedió al Israel espiritual en un momento preciso de la historia, cuando se celebraba la asamblea en Minneapolis en el otoño de 1888 de nuestra era. Sí, en los años que precedieron a ese evento, los mensajes proféticos eran unánimes. Estaban en los linderos de la eternidad. El tiempo era corto, la lluvia tardía estaba a punto de caer. La tierra prometida estaba a la vista.
Entonces preguntamos, ¿no nos suena eso al mensaje dado a Israel antes de llegar a Cades Barnea? Habéis estado bastante tiempo en este monte, vuélvanse y vayan, entren y poseen la tierra, ¿no dijo el Señor? Era el mismo llamado, siglos después, ¿no? Con diferentes palabras, pero idéntico en su contenido. Y Dios envió su mensaje especial para preparar a su pueblo para ese momento decisivo. La justicia por la fe en Cristo Jesús. Ese era el mensaje central. Uno de los mensajes que los pastores Jones y Waggoner proclamaron en Minneapolis, pues no era una novela teológica, era el corazón mismo del Evangelio eterno. Y lo dice Gálatas, Pablo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ese era el mensaje central, la justificación por la fe. Y entonces en Romanos, el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 1 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese era el mensaje. ¿Y qué pasó? Fue rechazado. Es decir, una repetición de Cades Barnea. Pero en lugar de recibir entonces ese mensaje con gozo y arrepentimiento, muchos dirigentes y pastores lo rechazaron. Temieron a lo que llamaban fanatismo, defendieron sus doctrinas y tradiciones y en ese rechazo repitieron exactamente lo que Israel había hecho en Cades Barnea. Y la sierva del Señor testificó con palabras que deberían hacernos llorar. Ella dijo a través de la Review and Herald en 1896, dijo que las escenas que tuvieron lugar en esa asamblea hicieron avergonzarse al Dios del cielo de llamar sus hermanos a los que participaban en ella. ¿Puede imaginar usted eso? El Dios del universo avergonzado de llamar sus hermanos a los que habían rechazado su mensaje. Esa es la gravedad del pecado de la incredulidad cuando se manifiesta en el rechazo a la luz divina. Como consecuencia de ese rechazo, pues el Señor tuvo que alterar su propósito. El pueblo que pudo haber entrado a la Canaán celestial, no a la terrenal, a la celestial, en esos años, 1888, debió volver al desierto del pecado y al estado laodicense. Por eso Apocalipsis capítulo 3 nos habla del estado laodicense. Por eso el Señor ahí, a una reprensión, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, Jesucristo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá hubiese sido frío, ojalá hubiese sido caliente. Pero por cuanto fuiste tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú te la pasas diciendo, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero tú no sabes que eres más bien un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es una reprensión. Señores, el estado laodicense no es solo tibieza espiritual, no, es la combinación mortal de la abundancia exterior y de la pobreza interior. Es creerse rico siendo un mendigo. Es tener la forma de piedad, pero haber negado su poder. Sí. Entonces caímos de ahí para acá, estamos sufriendo ahora todas esas generaciones hasta hoy en un desierto laodicense. ¿Qué les parece? Sí, así como el Israel literal pasó 38 años adicionales vagando alrededor de los montes de Seir, ni avanzando hacia Canaán, ni regresando tampoco a Egipto. El movimiento adventista ha vagado en su desierto laodicense. Una condición de estancamiento espiritual, de prosperidad material que contrasta dolorosamente con la pobreza espiritual. Y sin embargo, bendito sea Dios, el Señor no abandonó al Israel en el desierto,
Seguía enviando el maná, seguía haciendo brillar la columna de fuego, seguía guiando con la nube y finalmente llegó el momento en que les dijo, allá en Deuteronomio está registrado en el capítulo 2, y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Qué mensaje tan lleno de esperanza. Bastante habéis rodeado este monte. El tiempo del vagar está llegando a su fin. Es hora de avanzar. Y eso mismo está diciéndole Dios hoy a su pueblo. Entonces, hay lecciones que tenemos que aprender del desierto. Eso que Dios enseñó en esos 40 años. Y podemos ver por lo menos uno con la lección del maná, que fue una dependencia diaria de Dios. Fue uno de los grandes propósitos de los 40 años, pues, fue enseñar al pueblo que el hombre no vive solo de pan. Dios proveyó maná, un alimento completamente sobrenatural durante 40 años. Y con ese maná vino una lección que la humanidad necesita aprender en cada generación. Y lo registra Deuteronomio capítulo 8. Él dice allí, ese texto dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Por eso que eso lo repite el Nuevo Testamento. Entonces Jesús citó ese texto en el desierto cuando Satanás lo tentó a convertir las piedras en pan. El desierto no es solo un lugar de prueba, es un lugar de aprendizaje, un lugar donde Dios nos lleva a entender que la verdadera sustancia de la vida es su palabra, su presencia, su provisión sobrenatural. Por eso dice el apóstol Juan, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Es una maravilla. Entonces, también podemos aprender de la lección allá en el desierto de la serpiente de bronce. ¿Qué significa esa serpiente de bronce? Bueno, sencillamente significa mirar y vivir. Eso era todo. ¿Por qué? Porque hacia el final de los 40 años, cuando el pueblo estaba cansado del camino y comenzó nuevamente a murmurar, porque no se cansan de murmurar, Dios permitió que serpientes ardientes entraran al campamento. La picadura, por supuesto, de serpientes era mortal, pero el remedio que Dios proveyó fue extraordinariamente simple. Y lo registra Números capítulo 21. Y dijo Jehová a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella en altura, vivirá. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, ese que estaba mordido, y vivía. Entonces mirar y vivir. O sea, no había fórmula médica, no había ritual complicado, solo mirar. Y Jesús mismo tomó esa imagen y la hizo la más poderosa de toda la escritura sobre el plan de salvación. Claro, lo registra el apóstol Juan. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera o crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Se ven? ¿Ven la
la similitud. Pues miren, el remedio para el veneno del pecado, tanto de ayer como la de hoy, es el mismo. Es simplemente mirar a la cruz donde fue crucificado nuestro Señor. No una mirada intelectual, no una admiración teológica fría, sino una mirada de fe que se rinde y confía completamente. Sí. La única cura para la condición laodicense es la misma que para la picadura de la serpiente. Simplemente mirar a Cristo, mirarlo hasta que su imagen llene todo nuestro ser y nuestro horizonte. Es mirarlo hasta que su carácter se produzca en nosotros. Sí, entonces eso nos dice que nuestra victoria es solo por la fe, no por fuerza. Y lo podemos ver también en otra lección que aprendimos con Jericó. ¿Se recuerdan? Al final de los 40 años, cuando Israel cruzó el Jordán y comenzó a tomar posesión de la tierra prometida, la primera batalla fue contra Jericó. Y la estrategia que Dios diseñó para esa batalla era deliberadamente imposible de ganar por medios humanos. No se podía. Y el Señor lo dijo fue marchar alrededor de los muros durante 7 días, marchar, tocar trompeta, guardar silencio. Y el 7º día, cuando el sacerdote tocara la trompeta, gritar, eso era todo. Por eso Hebreos 11:30 dice que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Sí, Dios diseñó la batalla de manera que ningún hombre pudiera atribuirse el crédito de la victoria. Los muros no cayeron porque los soldados israelitas fueran más fuertes o mejor organizados o más inteligentes, no. Cayeron porque el Dios del universo obró a través de su omnipotencia y los muros se derrumbaron. Así nada más que de sencillo, la omnipotencia del Señor. Y esa es la lección que el pueblo de Dios en la última generación debe aprender con más urgencia que ninguna otra. ¿Por qué? Porque la victoria no viene por nuestros planes, no viene por los programas que hagamos, nuestra organización, nuestra elocuencia, no, viene por la fe en el Dios que pelea las batallas cuando su pueblo obedece. Así es, señores. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso lo registra Zacarías capítulo 4. Y segunda de Crónicas, capítulo 20, dice, y digo, oigan, todo Judá, y ustedes moradores de Jerusalén, y tú, rey de Josafat, Jehová les dice lo siguiente, no teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es de ustedes la guerra, sino de Dios. No habrá para qué pelear ustedes en este caso. Párense, estén quietos y vean la salvación de Jehová con ustedes. Segunda de Crónicos, capítulo 20. Entonces, habiendo visto esas lecciones tan importantes que aprendimos en el desierto, ¿cuál es el mensaje para hoy? ¿Ah? ¿Cuál es el mensaje verdadero para nosotros hoy? Porque bastante que hemos rodeado este monte. ¿Sí? Es el toque de trompetas, es el llamado al arrepentimiento, señores. Ese es el mensaje, arrepentimiento. En el calendario tipológico de Israel, el ciclo del 7º mes comenzaba con el toque de trompeta, llamado poderoso para el arrepentimiento, anunciando que el día de la expiación, del perdón, estaba próximo y ese toque tenía un antitipo profético. Sí. Por eso el libro de Joel, el profeta Joel, capítulo 2, dice, tocad trompeta en Sión y den alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Por eso pues ahora dice Jehová, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no su vestido, y conviértanse a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Eso es magnífico.
Eso quiere decir que el llamado de Dios hoy no es una reforma cosmética, no. No es a cambiar los vestidos mientras el corazón permanece endurecido, encallecido y putrefacto. No, es a rasgar el corazón a un arrepentimiento genuino, profundo y transformador. Ya lo decía Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que le fue antes anunciado. Se fijan que todo está allí. Tiempo de refrigerio. Esa es la promesa del otro lado del arrepentimiento. No más desierto, no más sequía espiritual, no más círculos interminables alrededor del mismo monte, la misma montaña, el mismo desierto de la incredulidad. Es la lluvia tardía del Espíritu Santo, derramada sin medida sobre un pueblo rendido y arrepentido. Así es. Y ese remedio para la iglesia laodicense es el oro, las vestiduras y el colirio. Pero no es el oro de las minas del Callao, no. Ese es otro oro. Cristo no se limita a diagnosticar la enfermedad laodicense, ofrece el remedio completo y lo ofrece con una ternura que revela cuánto ama a este pueblo descarriado, el Israel de antaño y el Israel espiritual. Por eso en Apocalipsis 3:18 dice, por tanto yo te aconsejo, después que dijo que era la iglesia laodicense, le da el remedio. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Por eso yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sean pues celosos y arrepiéntanse. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré a él y él conmigo. Esa es la preciosura más grande que yo he podido ver en toda la historia del mensaje de mi Señor. Pidiendo, abran la puerta. Si ustedes la abren, yo estoy llamando solamente. Si ustedes la abren, yo entro. Pero si usted la tiene cerrada, no se arrepiente, tiene el corazón encallecido, ahí no entran. Ahí en ese corazón no entran ni rayos ultravioletas. No entra nada. Entonces son tres elementos de ese remedio que el Señor nombró ahí. Nombró el oro refinado en fuego, que simplemente eso lo que significa es la fe y el amor verdaderos purificados por la tribulación. Ese es el oro que habla el Señor. Habla de vestiduras blancas, que significan que es la justicia de Cristo que cubre nuestra desnudez espiritual. Por eso el mensaje de la justificación por la fe. Y el colirio, que es el Espíritu Santo, que restaura el discernimiento espiritual perdido. Y luego la imagen más conmovedora de toda la profecía, Cristo parado a la puerta y llamando, no entrando a la fuerza, no obligando, llamando, esperando, respetando la libertad que Él mismo nos dio. Y Cristo lleva siglos llamando a la puerta de su iglesia, ¿sabes? La pregunta no es si Él llama, la pregunta es si usted le abre la puerta hoy, porque tiene años cerrándola o teniéndola cerrada y no abriéndola. La iglesia de hoy, que es usted y por supuesto este servidor, debe emular a Caleb y a Josué, los que permanecieron fieles en medio del desierto. Sí, en medio de toda la historia del desierto hay dos figuras luminosas, Caleb y Josué. Ellos también tuvieron que caminar 40 años en el desierto, no por su propia culpa, sino por la rebeldía del pueblo. Ellos también sufrieron las consecuencias del pecado ajeno. Por eso entonces preguntamos, ¿se amargaron? ¿Se rebelaron? ¿Desertaron del mensaje? No, nunca lo hicieron. Permanecieron fieles a ese llamado que Dios estaba dirigiendo, porque la columna de fuego y de nube, que es la presencia de Dios, seguía con el campamento a pesar de todos sus errores. Entonces,
Deuteronomio capítulo 3 dice, aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Y entonces al final Caleb, con 85 años, pidió la montaña más difícil de conquistar, la montaña donde estaban los gigantes más grandes. Y la razón que dio es una de las declaraciones más hermosas de toda la escritura. Y lo registra Josué en el capítulo 14. Ahí fue donde Caleb pidió esa montaña. Léanlo. Así que hermano y hermana, ese es el espíritu que necesitamos hoy. No el espíritu de la queja, del desánimo, de la autocompasión. No, es el espíritu de Caleb. Dame el monte más difícil, que haya gigantes. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo y yo los echaré. Porque Dios está conmigo, dijo él. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque está en pleno desarrollo el zarandeo final y la lluvia tardía pudiera estar cayendo o está a punto de caer. Entonces, veamos el último ataque de Satanás. Igualito como lo que pasó allá en Baal-peor. Justo cuando Israel estaba a las puertas mismas de la tierra prometida, Satanás lanzó su ataque más devastador. No fue un ataque militar, fue un ataque moral. Vean esto. Las mujeres de Madián sedujeron a los hombres de Israel y la inmoralidad se extendió por el campamento como un veneno mortal. Por eso en Números capítulo 25 registra que moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, sacerdotisas, imagínense ustedes, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así pues acostumbró Israel a Baal-peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel y murieron de aquella mortandad 24,000 de un cholazo. ¿Están escuchando? 24,000 personas murieron en las orillas mismas del Jordán, a punto de entrar a la Canaán. Cerquita, pues, solamente cruzar el río y ya estaban en la tierra prometida. O sea que no hay posición geográfica que garantice la seguridad espiritual. Solo la santidad interior protege contra los ataques de Satanás. ¿Acaso no le suena a usted eso familiar? A lo que está pasando hoy, cuando estamos a orillas del Jordán, de este mundo empedernido para entrar a la Canaán celestial, como más que nunca, pues estamos bombardeados de propagandas, de redes sociales, completamente sumergidas en la vil pornografía. Casi todo está repleto de mujeres enseñando sus cuerpos desnudos e incitando a la prostitución y al sexo desenfrenado. ¿O es que eso es mentira? Y el 90% de la gente que ven esas porquerías de redes sociales, fajado día y noche ahí, fajado día y noche ahí. Ven las cosas que ellos creen que están buenas, pero tácata. Ahí mismo se lo presenta Satanás ahí sabrosito, ahí raca, raca, raca. Las mujeres más hermosas del planeta están ahí. ¿Eso cómo se llama? ¿O acaso Jesús no dijo, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón? Mateo 5 lo dice. Entonces, ¿cómo respondieron los que permanecieron fieles? Lloraron entre la entrada y el altar, se pusieron entre el pueblo pecador, la ira de Dios, como intercesores. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ezequiel capítulo 9. Entonces el sello de Dios no es para los indiferentes, ni para los satisfechos consigo mismos. Es para los que gimen y claman por las abominaciones, para los que sienten el peso del pecado ajeno como si fuera propio. Eso es. Así que hermanos, todo es parte del zarandeo. Y el zarandeo es importante también porque nos purifica. Ahí se ve quién le pertenece a Dios y quién no. Es importante que haya un zarandeo porque el zarandeo determina, ahí se caen las caretas. Cuando viene la prueba es donde se determina quién está de parte del Señor y quién no.
La crisis de Valpeor produjo un zarandeo que, bueno, purgó el movimiento de todos los rebeldes, 24.000, ¿no? Al tomar el censo, después de esa experiencia, resultó que de toda la generación adulta que salió de Egipto solamente quedaban Caleb y Josué. Entonces, el pueblo que cruzó el Jordán era un pueblo diferente al que había salido de Egipto. Era un pueblo purificado, probado, forjado por 40 años de disciplina divina. Y ese pueblo, más pequeño en número, pero más limpio en carácter, fue la que tomó la tierra prometida con una sucesión ininterrumpida de victorias. ¿Qué les parece? Entonces, el zarandeo no es un castigo de Dios sobre su pueblo. Es el proceso de refinamiento que prepara el remanente fiel para la lluvia tardía y para la entrada a la Canaán celestial. Porque si usted está todo el día viendo a TikTok, yo siempre lo voy a decir, porque esto está repleto, Facebook, y está viendo, no, yo estoy publicando aquí algo del Señor, pero pasan 200 publicaciones de mujeres, pero bueno, como que las dibujaron con un pincel. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Estamos cayendo en la misma situación. Y el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, pues. Yo los emplazo a eso. Tire la primera piedra. Entonces, la lluvia tardía es la promesa para el remanente. Después del zarandeo, viene la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque después de la purificación viene el poder. Y después de Getsemaní viene Pentecostés. Ese ha sido siempre el patrón divino. Así es. La lluvia tardía no caerá sobre la tibieza laodicense, no. No caerá sobre el orgullo ni sobre la autosuficiencia, ni a los que se la pasan viendo pornografía por esas redes. No, caerá sobre corazones humillados, vaciados de sí mismos, limpios del pecado, un pecado que haya sido confesado y apartarse de él, llenos de amor a Cristo y sed de su justicia. Por eso dice Mateo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Y cuando caiga esa lluvia tardía, pues el segundo Pentecostés, el más poderoso, inclusive que el primero, la cosecha final del Evangelio será recogida. Esa es la esperanza. Esa es la promesa. Una multitud que nadie puede contar, dice la Escritura, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, pues responderá al fuerte clamor del cuarto ángel. No lo dice el cuarto ángel. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces el cruce del Jordán es la promesa del hogar. Sí, cuando el Jordán se partió es porque Dios estaba haciendo camino. Sí, el cruce del Jordán fue la demostración final de que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo 40 años antes seguía vivo, latente ahí, pendiente de su pueblo, seguía siendo fiel, seguía peleando las batallas de su pueblo. Entonces, el libro de Josué registra el capítulo 3 y que dice: cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón y el pueblo pasó enfrente de Jericó. ¿Notaron el detalle? Los sacerdotes debían meterse en el río primero. El agua no se iba a partir si ellos no se metían y se mojaban los pies. Y luego ellos entraron. Entonces, después que entraron, el agua se partió, pero tenían que entrar. Esa es la fe en acción. La fe que da el primer paso antes de ver el camino abierto. Esa es la enseñanza. Así que usted tiene que ver esta situación. Y este servidor también. Por eso dice 2 de Corintios que nosotros andamos es por fe, no por vista. Y de inmediatamente pues vinieron las 12 piedras del memorial. ¿Sí? Después de cruzar el Jordán, Dios instruyó a Israel a tomar 12 piedras del lecho del río y levantarlas como un memorial. ¿Para qué? Para que cuando sus hijos preguntaron qué significan esas piedras, entonces los padres pudieran contar la historia de la fidelidad de Dios. ¿Ah? La historia de la fidelidad de Dios no es para ser guardada en los archivos, es para proclamarla a cada generación, para publicarla.
No tenemos nada que temer por el futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido. Entonces ahora, para ir finalizando, viene lo crucial, la Canaán celestial, el hogar que nuestra generación aguarda. Hermanos, toda esta larga jornada, el Éxodo, el Sinaí, el desierto, el Jordán, la toma de la tierra prometida, todo apunta hacia una realidad mayor. Canaán era solo la sombra. Canaán, la Canaán celestial es la realidad. ¿Ve? El tipo y el antitipo. ¿Qué les parece? Entonces, el libro de Hebreos registra en el capítulo 11, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esa tierra, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué belleza. Y esa ciudad está siendo preparada en este momento porque Cristo está en el santuario celestial completando su obra y cuando termine volverá. Está escrito, no como el siervo sufriente del Calvario, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. La promesa la tenemos en la preciosura del Evangelio de Juan, capítulo 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Entonces dice, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y él dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Caramba. Y entonces, los que hayan pasado por el desierto, los que sufrieron, los que perseveraron, los que se mantuvieron fieles, cantarán el cántico que aparece en Apocalipsis 15. Vayan allá, léanlo. Bello ese. Solamente pasar por esa experiencia son los que van a poder cantar ese cántico que habla Apocalipsis 15. Entonces, el llamado final. ¿Hacia dónde están mirando hoy, ahora, después que has escuchado este mensaje de tus ojos? ¿Hacia dónde? Hemos llegado pues al final de este recorrido por el desierto de Israel y por el desierto de la historia del pueblo de Dios. Pero no hemos llegado al final del viaje. Todavía no. Estamos a punto. El viaje todavía continúa. Y la pregunta que el Espíritu Santo pone sobre nuestro corazón hoy es la misma que enfrentaron Israel allá en el Cades Barnea, los delegados también en Minneapolis en el 1888, y cada creyente en cada generación hasta hoy. Entonces, las preguntas que podemos hacer son, ¿mirarás a los gigantes o mirarás a Dios? ¿Recibirás el mensaje de la justicia por la fe o lo rechazarás por medio del cambio? ¿Abrirás las puertas cuando Cristo llame o seguirás durmiendo? Fíjense que el tema se repite del tema central de la justificación por la fe que rechazaron en 1888, que hoy en día la corporación adventista, hoy, por cierto tengo un tema anterior que hablo de eso. Estoy haciendo una denuncia sobre ese caso. Eso está dividido, la corporación está dividida. Hay teólogos liberales, teólogos que son conservadores. Pero los liberales están enseñando esa doctrina putrefacta de que la naturaleza de Cristo es prelaxaria cuando la asumió. Cuando Cristo se encarnó como hombre, la naturaleza que él adoptó fue la naturaleza prelaxaria. Resulta que esa es una doctrina que viola completamente la justificación por la fe. Bueno, la tira por la tierra completamente. Entonces se está repitiendo ahí que estos lobos sátrapas que estaban allá en Minneapolis en el 88, bueno, ese mismo espíritu viene galopando y está ahí metido en la corporación ahorita. Eso está pero candela.
se repite la historia, porque así como se repitió lo que pasó de allá en el desierto, se repitió en el 88, 1800, bueno, mire lo que está pasando ahorita. Entonces, por eso le pregunto, ¿mirarás a los gigantes o mirarás a Dios? ¿Recibirás el mensaje de la justicia por la fe o lo rechazarás por miedo al cambio? Porque si usted me rechaza el tema de la justificación por la fe, entonces usted no se puede salvar. No se puede salvar, porque si usted me acepta de que Jesucristo asumió una naturaleza prelaxaria, entonces Él fue el ejemplo para nosotros y nosotros no vamos a poder porque era Dios. Porque Él era impecable. Claro que era impecable, claro que sí, nadie dice que no, pero usted asumió la naturaleza nuestra, humana, con una situación diferente, no pecó, dándonos a demostrar que con la naturaleza pecaminosa se puede vencer. Ese es el mensaje. Pero aquí están otros sátrapas ahorita metidos en la corporación que están enseñando exactamente lo mismo que pasó en 1888. Entonces, ¿abrimos los ojos o no los abrimos? Entonces también pregunto, ¿abrirás la puerta cuando Cristo llame o seguirás durmiendo? Sí, se la pregunta. Las consecuencias de ambas elecciones son eternamente diferentes. Los que miraron a los gigantes en Cadebarnea murieron en el desierto. Los que miraron a Dios con lo que Él enseñó y dijo y señaló, entraron a la tierra prometida. Entonces Dios no quiere que mueras en el desierto. Su deseo más profundo es llevarte a su casa. Y escucha su voz hoy, escúchala. Isaías 35 dice, fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas débiles, digan a los de corazón apocado, esfuércense, no teman. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Por eso dice que viene con la recompensa. Dios mismo vendrá y los salvará. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. ¿Quieren una promesa mejor que esa? Pero esa es la promesa del otro lado del desierto. Gozo perpetuo, el dolor y el gemido irán para siempre, pues el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de los redimidos. Así está puesta, escrito en la palabra. Y para llegar a ese gozo hay un camino que no tiene atajos. La rendición completa a Dios, el arrepentimiento genuino, la fe activa en la justicia de Cristo, una obediencia amorosa a sus mandamientos. Miqueas, capítulo 6. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente a que hagas justicia, que ames la misericordia y que te humilles ante tu Dios. ¿Y qué significa la justicia? Justicia es guardar la ley. No me vuelvan eso un sancocho de letra ahí como están haciendo los evangélicos. ¿Qué significa hacer justicia? La ley. Justicia, la ley viene de la justicia. Amar la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Eso lo dijo Miqueas. Entonces no más círculos alrededor del mismo monte. No más desierto innecesario. El Jordán está adelante. La tierra prometida está al alcance. Y el Dios que partió el mar rojo sigue diciendo el mismo hoy, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que, distinguidos oyentes, hemos llegado al final de este mensaje, un mensaje alentador y esperanzador, pero también determinante para las decisiones que debemos tomar ahora, que todavía existe algo de gracia y misericordia. Sí, la gracia está allí y la misericordia también. Entonces es el momento de que usted reflexione, pero no de la boca hacia afuera. No, es dar un giro de 180 grados, ¿verdad? Y buscar la conversión de su vida para que pueda estar preparado a entrar a la Canaán celestial, porque no hay tiempo que perder, hermanos. Por ello lo invito a que me acompañe, lo hagamos usted que me está oyendo y este servidor, el siguiente clamor para que quede registrado en los libros de memoria, allá donde está el Dios de las alturas. Clamor final. Si lo desea hacer, si no, el que me quiera acompañar. Si lo quiere hacer de rodillas, hágalo.
Yo no puedo porque estoy aquí en la cabina, pero usted lo puede hacer. Si no, igualito donde esté sentado, hágalo. Y dice así: Señor, te imploramos hoy, hoy te imploramos reconocerte porque hemos dado demasiadas vueltas alrededor del mismo monte. Hemos lamentado nuestras debilidades en lugar de afirmarnos en tu fortaleza. Hemos mirado a los gigantes en lugar de mirarte a ti. Así que, Señor, perdónanos, límpianos, renuévanos y danos el espíritu de Caleb. El espíritu que dijo: dame el monte más difícil porque tú estás conmigo. Que la lluvia tardía de tu espíritu caiga sobre nosotros. Que el fuerte clamor del tercer ángel salga de nuestros labios con poder para deshilachar la careta del impostor que está ahí en el Vaticano. Y que pronto, muy pronto, crucemos el Jordán y entremos en la Canaán celestial, donde tú habrás preparado lugar para cada uno de nosotros. Y eso te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, que es el mismo ayer, que es el mismo de hoy y es el mismo de por los siglos. Y yo digo amén. Por eso termino entonces con 1 Corintios capítulo 1, que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Con el mismo texto que comenzamos el mensaje. Así que, señores, tuve el placer de dirigirme a todos ustedes. Les habló desde Venezuela el pastor José Barito. Me despido bajo la soberanía de nuestro Padre Celestial, confiando en su dirección, en su guía para los días por venir. Gracias por ser parte de la familia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Hasta un próximo encuentro. Dios les bendiga. Ha escuchado Desde el Púlpito, donde la verdad resuena con poder. Este mensaje fue traído a usted por Radio Perspectiva Bíblica Mundial, llevando luz a un mundo en tinieblas. Síganos y profundice más en www.perspectivabiblicamundial.com y descubra recursos que fortalecerán su caminar espiritual. Recuerde, la verdad no solo se escucha, se vive. Radio Perspectiva Bíblica Mundial, proclamando el mensaje eterno hasta que Cristo vuelva. Dios le bendiga abundantemente.